Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico, este jueves de estreno, hablando de diabetes. Vamos a continuar con la doctora Elizabeth Balinotti del MAS y la doctora Nadia García, que nos acompañan hoy en Foro Médico. Estábamos hablando de los alimentos y me comenta en la pausa también la doctora Elizabeth de que en este momento hay como, no sé si decir campaña, pero una iniciativa a nivel de la Organización Mundial de la Salud en relación a los alimentos. Contanos. Sí. Existe una iniciativa, como bien dijiste, de la Organización Mundial de la Salud de utilizar alimentos no ultraprocesados. Ese sistema se llama Sistema NOVA de Alimentación y fue creado en Brasil. Y estamos tratando de que la gente vaya entendiendo, digamos, este proceso, y es, por ejemplo, elegir los productos que no pasaron por muchos procesos. Por ejemplo, una milanesa en la casa se macera, se pasa por huevo, por leche, por harina de galleta. Ya son por 5 o 6 procesos hasta que se frita encima. Sí. Entonces, ese alimento que comemos en la casa también es un ultraprocesado. Entonces, elegir mejor el bife, vuelta y vuelta, con una ensalada y 2 o 3 cucharadas de arroz o fideo. Entonces, es bajar también los procesos que le hacemos a los alimentos de tal manera que sean como más sencillos y ir simplemente a los ingredientes reales de las comidas. Y cuando compremos las cosas, ver cuántos colorantes, cuántos conservantes, cuánto azulante, cuánto espesante tiene, y entender que todos esos químicos no son alimentos y el cuerpo no sabe cómo manejarlos. Entonces se cree que eso también nos enferma. Entonces, eliminar lo más que podamos los ultraprocesados es fundamental. Simplificar la elaboración de los alimentos en casa, entonces podría ser también una manera de que las personas empiecen a cuidarse, no solamente no comprar los ultraprocesados, sino, por ejemplo, todo ese proceso que dijiste de la milanesa, o por ejemplo, qué sé yo, si vas a hacer una fugaza, que también creemos que es sana, pero le ponemos ¿cuántos ingredientes a la fugaza? ¿Y cuántos procesos? Entonces, no, ahí sería ideal comer la comida más sencilla. Esa es la más menos simple, calórica, sí, la mejor, ¿verdad? Utilizar siempre, si se pudiera, ¿verdad? Aceite de oliva o si no de canola, ¿verdad? Y evitar totalmente las frituras, los embutidos, en fin, los líquidos con calorías, los jugos. Eso es lo que más se consume, y sobre todo a nivel de los niños, y que es lo que más preocupa, porque se tiene todavía el concepto de que los juguitos en caja son juguitos saludables. Y eso es lo que llevan los chicos en el merendero hoy día, por la practicidad. Es obvio, las madres quieren practicidad, no tienen tiempo de preparar un jugo natural. Pero eso es sumamente dañino. Es impresionante ese tema de los jugos. Hay que entender que no es solamente el hecho de que sea procesado, no. Es la cantidad de colorantes, conservantes que tiene, que estamos administrando a nuestros niños. A mí me impresionó una charla que escuché de una nutricionista hace poco que comparaba con un perfume donde se le daba color, olor y sabor. Y eso le estamos administrando y pensamos que es saludable. Y hay muchísimos estudios que demuestran que les hace un daño inmenso a nuestros niños. No solamente a nivel de la salud, sino estamos hablando a nivel también cognitivo, o sea, a nivel mental, totalmente. A nivel de lo que sería la parte de memoria, la parte de procesamientos cerebrales y todo eso, que es súper importante y estamos dañando a nuestros niños. Entonces es algo que eso entró dentro de que llevarle al merendero, en la escuela, los juguitos, y pensar que eso es sano, realmente no es sano. Es que es el marketing también, ¿no? Es lo que nos vendieron siempre, que es verlo saludable, como saludable, entre comillas. Total. Y no es así. No es así. Y hay que cambiar, digamos, ese paradigma. Y probablemente nos va a llevar a usar un poquito más de tiempo en la preparación de los alimentos, pero se va a traducir en años de salud. Exactamente. Bueno, vamos a hablar ahora de la diabetes. Ustedes, como dije, están, no sé, en las trincheras, ahí, en el lugar donde estalla todo, todos los días. ¿Qué cantidad de gente consume? Muchísima gente. De los servicios de endocrinología, por ejemplo, más o menos el 80% de los pacientes que consultan tienen diabetes, ¿verdad? Y en endocrinología tenemos todas las glándulas y hormonas disponibles, digamos, para la especialidad, ¿verdad? Y la siguiente
digamos, proporción sería tiroides, ¿verdad? Entonces vemos que es realmente importantísimo el número y sobre todo que vemos pacientes que ya tenían larga data, o sea, mucho tiempo de tratamiento, pero que no se adherían a ningún tratamiento y cuando llegan a nosotros ya tienen complicaciones graves. Ya llegan con complicaciones. Llegan con complicaciones, ¿verdad? Y las complicaciones siempre se ven agravadas nuevamente por la obesidad. Entonces, en nuestros consultorios de diabetología vemos que el 90% de los pacientes tienen obesidad. Entonces, le decís, por favor, cambiamos tu dieta, haz un poco de ejercicio y es siempre muy difícil, ¿verdad? Porque ya son los hábitos, ya son las artrosis, ya son las lesiones de columna, más la diabetes. Entonces, todo esto como que enlentece y empeora un poco el tratamiento. ¿Y la franja etaria siempre son adultos mayores o hay gente más joven que consulta ahora? Cada vez es más joven el diagnóstico, ¿verdad? Pero los que consultan son siempre mayores, porque hay que entender que también la carga laboral hace que a la gente se le dificulte mucho la consulta, ¿verdad? Entonces, de repente tienen un trabajo de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde, ¿a qué hora se van a consultar? Sin embargo, los jubilados vos le ves consultando a todos los horarios y por eso también yo creo que hay una cuestión social, digamos, laboral, que hace que no consulten adecuadamente. Ya, pero eso también tendría que modificarse porque fíjate que esa puede ser una diabetes que está siendo solapada y ahora está también la prediabetes, que eso yo no sé si es algo positivo o negativo porque muchos también la minimizan o piensan de que si tienen y retrocede ya no significa que no va a aparecer más. Contame un poquito sobre la prediabetes, doctora. Bueno, y la prediabetes es el estadio previo, ¿sí? Y es un estadio reversible, ¿cierto? Y entonces si nosotros hacemos el diagnóstico y tratamos la prediabetes, podemos llegar a evitar o retrasar muchísimo la aparición de la diabetes. Pero tiene que ser para siempre, o sea, el tratamiento tiene que ser para siempre. Claro, o sea, no es hacer un tiempo hasta que la prediabetes se estanque o retroceda y luego yo me olvido y empiezo a hacer mi vida normal como siempre. Totalmente. Así es, por ejemplo, el tratamiento farmacológico, que la prediabetes también se puede dar. A ver, sí, contame un poquito. El tema de la prediabetes también es importante hablar sobre eso porque prácticamente el paciente no va a tener síntomas. No. En la prediabetes, que puede ser años de duración, el paciente no va a presentar síntomas porque los síntomas de la diabetes, los famosos síntomas de tener sed, tomar agua, orinar mucho y bajar de peso, son síntomas ya de valores altos de azúcar. Entonces ya se ven cuando el paciente ya tiene una diabetes establecida con 200, 300 de azúcar. El estado de prediabetes el paciente solamente se va a poder diagnosticar a través del laboratorio. Y entonces el paciente necesita ese tema de un control rutinario anual por lo menos para poder diagnosticar tempranamente y para poder tratar con un estilo de vida adecuado, o sea, con medidas higiénico-dietéticas, que sería la parte de la dieta, la parte de la actividad física, que tiene que formar parte de la indicación, y ahí entra también la parte de la medicación actual para la prediabetes. Uno de los primeros eslabones es el medicamento denominado metformina. ¿Podemos quedarnos ahí? ¿Metformina? Sí. Porque ese tiene un capítulo largo, porque me están marcando la pausa. Entonces vamos a hacer una pausa muy breve y vamos a volver a hablar ya de tratamiento farmacológico que me están contando son muy efectivos, tiene realmente, digamos que muestran mucho avance en la enfermedad, no la cura en sí, porque de eso también vamos a hablar, nos falta todavía un largo camino, no obstante, lo farmacológico está teniendo muy buenos resultados en Paraguay y de eso hablamos luego de la pausa.